acceso a la educación a lo largo de la vida y reducción de la brecha digital de las personas mayores. Aquí tengo dos personas que presentarían en principio en torno a este bloque. Eh, eh, Primeramente, Colette Robinson, que es directora de Protección Social y Género del Instituto de Planificación de Jamaica. Ella está allí, enfrente, va a presentar desde allí. She graduated from the Carter College at the University of the West Indies, Jamaica. She has a degree in economics and management and a master's in management of the public sector. For 24 years, she dedicated her work to the analysis, to statistical analysis, and to building social policy at the national level. She's currently in the Institute of Planning of Jamaica, where she administers the areas of social protections and gender issues in y Jamaica. temas de género en Jamaica. Ms. Robinson, thank you. You have the floor. Señora Robinson, muchas gracias. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Señor moderador, mis comentarios, de hecho, son sobre las pensiones universales, el mercado del trabajo y la inclusión social. Y yo hablo como panelista caribeña, así que quisiera comentar en una sola palabra muchos de los aspectos comunes que nosotros compartimos dentro de la región, pero especialmente dentro del Caribe, porque nuestras historias son únicas en su tipo, pero también son muy similares en nuestro contexto cultural, también es bastante similar. Somos pequeños estados insulares en desarrollo principalmente, y eso implica una serie de complejidades adicionales. También nosotros nos encontramos en diferentes etapas de transiciones demográficas. Hemos escuchado muchísimo hablar en esta sala durante los últimos 2 días, y nos muestra cómo claramente la transición demográfica avanza en nuestros países, en el Caribe y en América Latina. Y por lo tanto, dentro de ese contexto, yo también quisiera señalar que como pequeños estados insulares, muchos de nosotros experimentamos ciertos shocks que quizás sean únicos en su tipo relacionados con cambio climático. También tenemos diversas estructuras macroeconómicas, eh, incluyendo responsabilidades del servicio de la deuda, y digo esto dentro del contexto de la asignación de recursos para el gasto social y para poder atender las necesidades y los requerimientos de las agendas de implementación para el desarrollo social, específicamente para las personas mayores. La estrategia del 2014, que fue aprobada en el 2014 por el gabinete para las personas mayores, fue un piso de protección social, como nosotros lo denominamos. Y ahí había un elemento que eran las pensiones sociales. Y eso se desarrolló porque en la medida que nosotros estudiamos y desarrollamos nuestra estrategia de protección social, nosotros comprendimos que, especialmente para las personas de mayor edad, pero también para los discapacitados, hay una brecha importante en cuanto a las políticas y también en cuanto a ser capaces de acceder a pensiones contributivas. Y esto se debe a que tenemos un sector informal que representa más del 40% de nuestro PIB, de nuestra economía, y el trabajo informal ha sido la forma en que nosotros, en términos culturales, eh, hemos operado durante muchos años en muchos de nuestros países y sociedades, y nosotros apreciamos que esa brecha que llevaba a una pobreza muy significativa entre las personas mayores, significaba que teníamos que poner en la agenda el tema de las pensiones sociales. Y aquí me complace señalar que la pensión social universal en Jamaica se implementó desde julio del año 2021, coincidiendo muy adecuadamente con la experiencia de la pandemia. Esa carga muy fuerte que recayó sobre las familias y también sobre las poblaciones eh, de personas de mayor edad fue bastante importante.
Hay pensiones, las pensiones se llaman universales, pero ciertamente hay ciertas consideraciones que se relacionan con si acaso la persona recibe otro tipo de pensión o si la persona forma parte de alguna institución residencial de adultos mayores, etcétera. Inicialmente estos se beneficiaron 20.000 personas de 65 años y más. Y yo diría que ha sido un desafío el lograr estas cifras. Parte de la razón es la carencia de documentación sobre estas personas, documentación sobre identificación de estas personas. Y ese es un tema permanente. Es algo que nosotros estamos tratando de superar de diferentes maneras y existe también formas de poder seguir mejorando este tema, eh, pero mientras los programas han sido desarrollados y se han presupuestado los recursos, hay personas en la población eh, que quizás eh, tienen derecho, pero que no pueden unirse al programa debido a que tienen un problema muy específico, como por ejemplo carencias o debilidades en el sistema de registro de sus nacimientos, etcétera. Trabajo en el ámbito de las políticas y no en el ámbito de la implementación de las políticas, pero quisiera señalar que nosotros tenemos existe la posibilidad de que se mantenga la pobreza entre las personas, entre los adultos mayores, es decir, pensionados viviendo en pobreza, porque existe la disposición a través de la cual las pensiones sociales no se le van a entregar a las personas que ya tienen una pensión con seguro social, una pensión ocupacional, pero la realidad de las cosas es que para muchas personas que incluso tienen esas pensiones, ellos quizás reciban pensiones muy, muy bajas, quizás la mitad de la pensión debido a sus contribuciones. Y hay muchos casos en que hay personas que están a punto de pasar hambre y por lo tanto no solo tenemos que abocarnos al hecho de tener que ser mejores en poder focalizar y encontrar a las personas, a los adultos mayores que requieren pensiones sociales, sino que también garantizar que nuestras pensiones eh, eh, puedan superar una brecha. No son el ingreso completo, pero sí tienen que ser muchísimo más adecuadas para poder ayudar a que nuestros adultos mayores no vivan eh, prácticamente, que no vivan de una forma tal de que pasen hambre. También está el tema de la edad de jubilación. En el servicio público eso se ha aumentado a 65 años de edad, tanto para hombres como mujeres, y el esquema de seguro social también ha aumentado la edad pensionable, por así decirlo, a los 65 años. Eso va, claro, a permitir mayor que se mantengan las personas, más personas trabajando en el servicio público y también van a pagarse más contribuciones. Esto tiene que ver con la factibilidad de los esquemas de fondos de pensiones y también acepta el hecho de que nuestra expectativa de vida ha aumentado significativamente en cuanto a la inclusión social. En cuanto a la inclusión social, ha habido muchos avances dentro del sector de servicios financieros, muchas reformas, pero corremos el riesgo de aislar a muchos de nuestros adultos mayores, personas discapacitadas también, que no cuentan con el nivel de alfabetización digital. En esta sala hemos escuchado muchos ejemplos de cómo ese tipo de aprendizaje durante toda la vida, cómo esa capacitación y cómo esa exposición al espacio digital puede ser de ayuda a nuestros adultos mayores. Si nosotros quisiéramos que eso fuese mano a mano, que hubiera una intervención híbrida que permitiera que nuestros adultos mayores no quedaran atrás en estos aspectos del desarrollo. Muchas gracias. Thank you, Colette. Gracias, Colette. It's very interesting to Es look muy interesante at analizar countries that are doing lo que están haciendo los países del Caribe. Si no me equivoco, path. Trinidad y Tobago también aprobaron una legislación de pensión social universal. Eso lo hicieron recientemente.
Y por lo que yo entendí de lo que usted señaló, no es un sistema puramente universal, sino que tiene también, es un programa focalizado. Yo no diría que se hace una prueba de Criteria, Eligibility eligibility criteria. criteria. Basically, if you have pensions or you don't. That's the biggest one, right? If you already have pensions or you don't. Yes, that is one Right. important. So yeah. Well, but in any case, en cualquier caso, I think it's the this seminar, this particular part of our work is clearly looking at issues of pension and pension systems and pension reform. We do need to look also, and it has been looked at, labor market, protección financiera, and now we move, I hope, to access to education, acceso a la la educación educación. y reducción de la brecha digital para las personas mayores. Puede ser que no, que me hayan titulado mal y que Lucio Díaz nos aclare que no es sobre eso lo que va a hablar, pero Lucio es ingeniero agrónomo, coordinador